Bueno, empezamos, Vale, pues, Guillermo. adelante, don. Bueno, el tema hoy era las reacciones sobre la lectura del informe de la Comisión de la Verdad. Eh, hay una contribución que mandó Muy, César, muy buena, vale la pena excelente. leerla. Eh, De- si ustedes Darío, quieren, pero esa no la mandó a ti y a mí nomás. Valió la pena si la lees y la sí, publicamos, ¿no? Pues hay que, clarísimo, eh, clarísimo. él no la Entonces, quiso poner en el grupo, entonces, voy a mostrárselas y la vamos leyendo. ¿Están viéndola? Sí. ujú. Asunto, reflexiones. Lo que dice César Augusto es, como me imagino ya leyeron nuestro WhatsApp, les envío el escrito de mi hija María Catalina sobre el tema de hoy, que me pareció interesante compartírselo. Ella está libre de cualquier sesgo y es una ciudadana del común y corriente con la característica que lleva 15 años por fuera del país. Un abrazo. De Puedes Catalina, agrandarlo, hijo, porque aquí los que no vemos, no vemos. Pero es que eh, Reinaldo, ¿tú estás en el teléfono? No, en mi computadora. eh, a ver Pero, si puedo hacerlo más grande, pero no sé cómo. Primero lo bloqueas y después vas ¿cómo se llama? A size. Y le subes de 12 a 14 o 16. Pero tengo que subirle el cambio. no, es que no has bajado el texto, estás en el correo y ahí no lo puedes hacer. Ok. Ábrelo con los dedos a ver si el Mac te deja abrirlo en el mouse. No, Yo no me tengo deja. Mac. Dale command más, dale command más. ¿Yo? Sí, Darío, Command dale command más sobre el correo. sobre el correo. Espérate, a ver. Clic y Com- de command más. Command más. Ahí Y si no, abrió. y si no Otra vez, enviándolo, otra. Ah, vio, ahí sí que dio, ahí ahí sí. está. Ya aprendió, a la Bueno. cama no te has de ir sin algo aprender, decía mi abuela. Aprendí, sí. ¿Cómo la vaina de la cama? Eso se aprende después. Listo. Reflexiones sobre la Comisión de la Verdad. Como colombiana que no vive en Colombia, la Comisión de la Verdad me gusta por tres razones principales. La primera, me siento orgullosa que tengamos la madurez de hacer una introspección y reconocer nuestro penoso pasado. Solo así vamos a salir adelante. No es fácil mirar nuestra historia. Es duro, es vergonzoso, es deprimente. La violencia, la corrupción y la negligencia han sido parte de Colombia desde su nacimiento. Y oírlo, no de manera abstracta, sino de boca de las personas que han vivido lo invivible, lo hace real y concreto. Creo que al igual que pasa con un individuo, solo al reconocer nuestras falencias y hablar abiertamente de cómo nos hemos equivocado, vamos a poder salir adelante. Hay veces ser colombiana es muy frustrante, pero este proceso me dio esperanza que tal vez estemos en un punto de inflexión donde por fin después de 212 años, este tal vez sea el acto simbólico que nos pone en un camino diferente. No soy tan inocente de pensar que todo cambió inmediatamente y nos volvimos Suecia. No, pero tal vez dentro de muchas generaciones los nuevos colombianos puedan mirar atrás y reconocer el punto de partida donde empezamos a forjar nuestro potencial y donde aprendimos a vivir con dignidad. Segundo, es polifónico, tiene muchos puntos de vista. Nuestra realidad de historia es muy compleja y no se puede reducir a algo binario como buenos contra malos, liberales contra conservadores, izquierda contra derecha, etc. Soy consciente que hay mucha gente que no le gusta esta complejidad, que necesita una historia más sencilla donde hay un solo tipo de víctima y un victimario. Pero el informe es profundo y quiere que no sigamos haciendo procesos de paz que no funcionan. Quiere sacarlo todo al aire para que no quede maleza escondida que vuelva a crecer. Tercero, el únicamente colombiano. Es un proceso que está basado en historias personales contadas oralmente. Para nosotros como colombianos, como dice el escritor Juan Gabriel Vázquez, es muy importante que nos oigan nuestro cuento. Mucha gente que dio su testimonio en la Comisión de la Verdad solo querían que los escucharan, que oídos le dieran validez a su sufrimiento,
más allá de buscar venganza o sembrar odio. Admiro profundamente al padre de Ru y a las personas que oyeron por horas y horas los relatos inconcebibles llenos de una violencia inefable, pero admiro más a las víctimas por tener el valor de hacerlo y encontrar las palabras. Creo que todos tenemos la obligación de leer el informe y las historias del conflicto. Es nuestro deber entender al otro y nuestro derecho saber la verdad. No soy la mejor colombiana. No he seguido de cerca el proceso ni la política y a mi gran vergüenza ni siquiera pude votar este año por descuido en la logística. Pero las audiencias de la JEP y la Comisión de la Verdad despertaron en mí una ilusión muy grande. No creo que sean perfectas, pero sí son serias. Y a pesar de tener muchos bloqueos y estar en medio de un fuego cruzado político, lograron seguir con un proceso profesional y respetuoso con las víctimas. Me pregunto si esta búsqueda de la verdad, como el Satyagraha de Gandhi, la fuerza de la verdad, nos va a impulsar a que todos los colombianos podamos vivir con dignidad. ¿Qué tal? Qué belleza de Excelente. documento. Yo le pedí que por favor nos dejara publicarlo en el blog de los Muy exjesuitas. lindo. No, y ponerlo en el Perdón, chat yo de... perdí. ¿Esto es la hija de quién? La hija de César Torres, que no puede estar hoy y que nos mandó esto como su contribución. Y qué manera de abrir esta reunión. ¿Comentarios? Yo creo primero que todo que hay que pedir la autorización no solamente para el blog de Jesuitas, sino publicarlo en el chat de los González. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Me parece, no sé cuántos años tenga, yo creo que ella debe tener unos, ¿qué? 28, 30. Daniel, ¿cuántos años tiene la hija de César? No Pero oímos, Daniel. no te oímos. Estás con mute. Pero sin agua panela. 40. Ah, 40. Ah, Una reflexión maravilla. madura. Perdóname la pregunta, ¿qué hace ella y en dónde vive? Ella es especialista en merchandise. Terminó en la Javeriana, terminó en el Departamento de Arquitectura y Arte, terminó arte. Y se fue para los Estados Unidos y allá hizo sus estudios de mercadeo y se especializó en merchandise. Trabajó durante algún tiempo en alguna oficina de esas que en Nueva York pues deben ser, pues yo me imagino que eso debe ser la maravilla. Uno, imagínense el merchandise en Nueva York. Claro. Y después pusieron con el marido, que está en la misma onda. El marido es libanés. Ok. Y pusieron su propia, ¿cómo será eso? Taller. No es taller, sino es como una boutique creativa, una cosa así. Mira qué maravilla. Qué maravilla. Una firma de entonces, consultoría. ¿ella fue la que estuvo enferma? Ella es la del cáncer, sí. Okay. Ah, caray, Algo en el cerebro, ¿no? No. Un cáncer, pero no te sabría decir dónde, porque a mí me causó mucha impresión. Pues tenía 30 años cuando el cáncer. Entonces, pues, seguí muy de cerca el desarrollo del proceso, pero no pregunté mucho, ¿no? Porque, claro, pues, no sé, me parece que son cosas que no se preguntan, ¿no? Claro. No se preguntan, de acuerdo. Pero qué maravilla, hombre. ¿Algún otro comentario? Yo le voy a mandar esta grabación a César, evidentemente, como todas las grabaciones, para que tenga su feedback. ¿Alguien más tiene preparado alguna reflexión sobre el tema del informe de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición? Reinaldo. Yo puedo leer la que presenté en el grupo de los exjesuitas. Perdón, bien. Sí, perdón, antes quisiera, es que me pareció haber visto que la intención de César es que se publique, que no tiene prevención. Pero déjenme, yo miro un momento.
Sí, él me autorizó, él me dijo, yo le pedí Mire, permiso. aquí está, que ya lo encontré. Ujú. Apreciados hermanos Gonzagas, hoy tampoco puedo entrar, bla, 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 miércoles. Me ha concluido una serie de eventos que no me han permitido, pero no me pierdo la grabación que... Para el tema de hoy espero poder participar en la próxima, darles mi mejor concepto. Sin embargo, me llegó de cumpleaños la agradable sorpresa de mi hija y su familia con quien... Ay, Dios mío, es que yo soy tan bruto para manejar esto. No te preocupes, no eres el único. Y no bruto. Ya lo sé, tú eres mi consuelo, Reinaldo. No sé, y no brutos, es que es mi otra generación. Brutos no, es que esto es para otros, para gente más bruta que uno. La sociedad de elogios mutuos. Ay, jueputa, ahora se No, ya de bruto pasó allá. Se puso chiquitico ya. Mi hija, su familia, con quien, como se pueden imaginar, mantenemos una constante comunicación en todo sentido, y entre esas, el tema que hoy nos corresponde, y me pareció interesante y le pedí me diera su concepto al respecto, ya que es muy distinto vivir en el país a lo que todos conocemos, leer y escuchar y documentarse en el exterior. Es un corto escrito que, si es del gusto de ustedes, se lo envío a Darío y a Guillermo para que lo conozcan y lo lean en la reunión. Un abrazo grande y mil gracias. Yo creo que ahí es claro que él quiere que eso sea público, ¿o no? Sí, claro, está bien, está bien. Qué bien. ¿Algún otro Además, comentario? yo creo que se pone feliz si le publican eso a la hija. Pero claro, eso es de mi cosecha, ¿no? Claro. Bueno, muy bueno el artículo de Catalina, la hija de César. Humberto, te lo perdiste, pero te lo mandamos en el video. Se lo paso después por escrito, el correcto. ¿Está en el correo? Ah, no, se lo paso ya. Perdón, yo pido aclaración. ¿Eso de pistolas es que nos va a saltar o qué? No, no, qué pena. Es que ese es el alias. El apodo del doctor Humberto. Perdón, entonces cambiémoslo al doctor Humberto. En una época, buenas tardes a todos, primero, buenas noches. En una época también había otro apodo que se llamaba, le decían el hermano Rabito a alguien, pero... Sí. Y no era que lo tuviera grande, Reinaldo, era simplemente que por lo de conejo, ¿no? No. Por ciclista. Es que aquí el doctor Humberto es especialista en ponerle a uno apodos. Entonces yo tenía en esta triste calva que tengo hoy, hubo un afro y me decía Viruta. Se le escaparon las ideas y se le alisaron. Cayeron las ideas y se cayó el pelo, sí. Y empezaron con la vaina de los apodos y esa vaina, sí, eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿No es cierto, reloj? ¿A quién le decían reloj? Padre Mendoza. Relojito. Relojito. Nunca llegaba tarde a nada. Nunca se paraba. Con la cabeza de para abajo llegaba. Eso de que nunca se paraba así, no venga con esa vaina, Alberto. Qué vaina, ¿no? ¿Cómo friegan? Él estaba parado de cabeza ahorita, antes de empezar la reunión. ¿Cómo le decían a Darío? Luto. Luto, hombre. Pero por las orejas grandes, no más. Ay, no me deja cambiarle el nombre a usted, Pluto. Cámbiese usted. No. Diario también le decíamos. Diario. Oiga, no empiecen con los apodos, pero sigamos con lo de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es el próximo que quiere hablar? Reinaldo, ibas a hablar. Sí, claro, cuando le preguntamos del apodo de... a nadie la palabra, si alguien está más entusiasmado que yo, Sígale, Reinaldo. Okay. Siga, Reinaldo. Siga. Leo, porque eso de improvisar sobre ese tema. ¿Perdón? Sí. ¿Puedo echar un paréntesis, un comercial? ¿No? Hágale.
En todo esto hay un sustento también jurídico en el tema de la Comisión de la Verdad. ¿Y por qué se llega allí no sé si es de lo más árido, más harto, pero es importante saber que eso que se escribió, por qué se llegó a la Comisión de la Verdad, por qué venía del tema de la paz, etcétera, etcétera. Y de pronto les interese por lo menos unos punticos cómo se fue llegando a ese tema desde el punto de vista legal. Buenísimo. ¿Prefieres hacerlo? Pues, si les, Destápese, claro. eso no se demora más de 5 o 6 minuticos explicándolo. Hágale. No, ahorita no, porque es que se me ocurrió yendo para acá. Pero me parece muy válido, sí. Que esto no es un capricho ni es una imposición solo, sino y que los temas del tema de la paz se deben cumplir no por capricho ni solo porque Santos lo impuso o no lo impuso, sino porque también tiene un sustento legal. Es constitucional, ¿no es cierto? Sí. Ok. A propósito, ya que está echando comerciales, permítame un pequeño comercial. Para el 25 de marzo, por iniciativa de Bernardo Nieto, me dijo, hombre, ¿por qué no convencen a Mauricio Cabrera que invite a la reunión de los jesuitas a Humberto de la Calle? Eso nos lo habías contado. Ya Sí. tú lo habías... Ya confirmó. Lo que quería Ah, decir qué es que maravilla. ya confirmó Fecha. el 25 de agosto, dentro de 2 semanas. Es que dijiste Habías marzo. dicho marzo. Sí. Dijiste marzo. No, perdón, de agosto. Dentro de 2 semanas se va a presentar y el tema es la legalidad del acuerdo de paz y la implementación. Y entre eso estaría el tema de la Comisión de la Verdad, pero si tú nos das una breve sinopsis, Humberto, también sería excelente en este grupo. Como ¿Ok? quieran, o esperamos que este señor del... Ustedes están invitados de todas maneras, estarán invitados a ese. Ya les mandaré Yo la creo que, invitación. debamos entenderlo primero, Humberto, poder tener Esa base. más argumentos y esa base, gracias Gabriel, para poder de pronto hacer preguntas, si es el caso, lo que fuera, pero sí sería muy chévere. Ya, ¿podrías tenerlo para la próxima semana, Humberto? Sí, es que no es largo ni profundo, sino más bien como los pasos. Eso. ¿Desde dónde se sucedió el tema de la ¿por qué tiene sustento jurídico, por ejemplo? ¿Por qué Colombia tiene que cumplir el tema de la paz? Okay. Los temas internacionales, por ejemplo. Ok. Y más aún, Humberto, yo invitaría a que lo escribas porque creo que tener ese documento a la mano para cuando hablemos con nuestros amigos es supremamente importante. Así, si nos Yo no puedes tenía enviar idea antes, de que mucho eso mejor. existía, de que había que hacerlo. Buenísimo. Humberto, quedas delegado para la próxima sesión de entrada. Cualquiera que sea el tema, nos presentas eso. ¿Te parece? Bueno. Listo, jefe. Reinaldo, adelante. Ok. Reflexión sobre el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición no es un tratado académico como tantos que se han hecho sobre la guerrilla, la violencia o el narcotráfico en Colombia. Es un relato primordialmente humano, pues ha rescatado la pesadilla de los miles de hombres, mujeres y niñez abusada, maltratada, humillada, silenciada y asesinada por justificaciones ideológicas, intereses políticos, desmesurado deseo de control y autoridad, por los silencios cómplices, indiferencia de multitudes, desinformación constante, amenazas, persecuciones y eliminaciones de aquellos que se atrevían a denunciar lo que estaba ocurriendo. En fin, es un informe radiografía
de 60 años de encarnizada lucha de toda una sociedad desarticulada e indiferente a la descomunal masacre nacional que se estaba viviendo. Lo hace desde la consideración de que reconocer este impacto y el respeto por la vida humana son el punto de partida para cualquier proceso de reconstrucción, diálogo social y propuesta de transformación. La amplitud del número de entrevistados, el análisis y las conclusiones que presenta el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición son el resultado de haber conversado con multitud de víctimas, victimarios, instituciones, estratos estatales de la policía, del ejército, de la guerrilla, de organizaciones humanitarias, en fin, de representantes de todos los involucrados, tanto víctimas como victimarios. En términos concretos, la comisión llevó a cabo 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Una muestra que supera grandemente estudios previos del conflicto y que le dio voz sin mordaza a los que más directamente sufrieron su impacto. Esta extensa muestra de participantes permitió a la comisión definir el perfil de los actores del conflicto, demostrando que era un entramado de alianzas, actores e intereses cuya responsabilidad directa abarcó sectores políticos de todas las ideologías, económicos, criminales, sociales y culturales, que dejó más de 9 millones de víctimas y que tuvo responsables directos e indirectos que deben responder por las decisiones que tomaron. El informe es la expresión directa del dolor, del impacto en sus vidas, del sufrimiento forzado que vivieron las víctimas. Es la voz de los sin voz, que por fin pudieron expresar la tragedia como la vivieron, no como la reportaron los medios o fuentes parcializadas que representaban más bien los intereses propios de su organización política, económica o estatal. Temas, realidades investigadas. Los temas realidades abarcadas son extraordinarios. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición logra desenmarañar el tramado formado por las inaniciones del Estado, la corrupción de políticos, latifundistas y narcotraficantes, las barbaries llevadas a cabo por la guerrilla, por los paramilitares, por la policía, por el ejército y aún por las autodefensas. No dejó excluido los impactos de la guerra en la ecología, en los abusos y violaciones a los derechos humanos, en el silenciamiento cómplice de todos los que no levantamos nuestras voces para denunciar las injusticias que se llevaban a cabo. Puso de relieve el desarrollo de modelo de inseguridad aceptado por todos, como la forma normal de vida diaria, la impunidad como factor clave para que el conflicto armado siguiera existiendo por tanto tiempo. Hizo evidente que el mantenimiento de la guerra tuvo un impacto social en el que se aceptó el uso de la violencia en las relaciones interpersonales de la vida cotidiana hasta convertir el país en un campo de lucha de buenos y malos, de amigos y enemigos. Obviamente, dependiendo de quién acusaba al otro de ser el malo o el enemigo. Impacto de la guerra. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad estima que entre 26.900 y 35.641 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados en el periodo 1986 a 2017. Es fácil entender que niños y niñas arrebatados de sus hogares y forzados
a vivir con la guerrilla y a actuar como combatientes, sufrieron un impacto emocional en su desarrollo por el simple hecho de estar alejados de sus familiares tan necesarios para la construcción de su personalidad. La falta de futuro es un impacto dramático y a la vez invisible en esa niñez afectada por la guerra. Se calcula que en el contexto del conflicto armado, 8 millones de hectáreas han sido despojadas de forma violenta. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 32.812 personas han declarado haber sido despojadas de sus tierras y 132.743 han declarado pérdidas de bienes, muebles o inmuebles asociada al conflicto armado. El informe expone, sin temor, que la guerra ha resultado beneficiosa para sectores que acumularon tierra y propiedades, ha fortalecido las economías ligadas al conflicto armado y al narcotráfico, y los que ganaron poder político, mientras explotaban la población rural empobrecida y los pueblos étnicos. Radiografía sin temor del país. Si hay algo importante por resaltar del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, es su audacia para hacer una radiografía descarnada de todos los sectores que estuvieron involucrados en semejante delirio de control del país para su beneficio institucional y aún personal. De ahí que el informe no tiene miedo de enumerar a todos los sectores involucrados en mantener dicha situación de violencia porque les brindaba las posibilidades de seguir explotando al país en todos los ámbitos donde habían anclado sus garras. Así pues, el informe pone en evidencia que tanto el ejército como la guerrilla, como la policía, como los paramilitares, como el narcotráfico, los terratenientes, los políticos del momento, los maleantes, los controladores de la economía del país, los medios de comunicación, las organizaciones extremistas, las posiciones ideológicas de la Iglesia y la masa de los indiferentes que no querían admitir lo que estaba ocurriendo, todos, de alguna manera, participaron en el proceso, en hilvanar el entretejido que llegó en no pocas veces a justificar los horrores que se estaban cometiendo porque estaban más interesados en defender sus posiciones de privilegio o de control que en admitir su rol en la tragedia nacional. El gran mérito del informe. El gran mérito que este informe de la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad tiene es que los análisis y juicios hechos han sido hechos en base al diálogo constructivo que tuvieron con todos los entrevistados, al darles oportunidad de expresar el horror sufrido bajo el abuso de los que tenían las armas y el permiso para usarlas en contra de ellos. Los entrevistadores pudieron rescatar lo no dicho, lo no descrito por aquellos que tenían el poder y los medios para hacerlo, pero que optaron por guardar un silencio indiferente. El informe, centrado en las víctimas, rescató del olvido y del silencio cómplice la esencia humana que había sido pisoteada, negada, descartada y en la práctica declarada inexistente. Puso de relieve los múltiples escenarios en que los derechos humanos más básicos fueron pisoteados, negados a todas las víctimas asesinadas, ultrajadas, obligadas a emigrar. El informe declaró con audacia la total ausencia de todas esas actividades de una ética y moralidad básica que puso de relieve cuán desnaturalizado fue todo el proceso, pues las víctimas fueron objetivizadas como molestias y obstáculos que impedían a los actores grupales, estatales o militares alcanzar sus objetivos y que por lo tanto fueron sistemáticamente eliminados o neutralizados. El informe logra rescatar la dignidad y los derechos humanos como el parámetro más elemental sobre el cual se debe llevar a cabo el diálogo constructivo
de una paz duradera. A todos los implicados se nos pide tomar conciencia de lo ocurrido, donde quiera que uno esté ubicado, y a participar en este diálogo nacional de reconciliación, pues es la solución al establecimiento de una paz duradera y de una reorganización profunda de las estructuras gubernamentales, económicas y sociales que participaron en el conflicto. Esto implica el reconocimiento de todas las partes, de su participación y responsabilidad en lo ocurrido, declarando dicha participación, pidiendo el perdón correspondiente y aceptando la reparación necesaria que el proceso legal y de justicia lo amerite. Deseo concluir haciendo el más caluroso reconocimiento a la integridad, ecuanimidad, arrojo, equilibrio, profundidad de análisis, liderazgo, y estoy seguro de la redacción de porciones claves del informe, porque en ella se detecta enseguida la integridad moral de un individuo casado con la lucha en pro de la dignidad del ser humano, al que se le ha dedicado su vida de hombre comprometido, de religioso convencido, de humanista integral, que vivificó todo el proceso imprimiéndole esa profundidad y dignidad que la tienen los grandes de la historia. Así es Pacho de Rux, jesuita y presidente de la comisión. Muchas gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias. Muy Excelente. Muy lindo. Un gusto. Excelente. Comentarios. Queda uno como sin palabras, la verdad. Adelante, Ferdi. A ver, estupendo, Reinaldo. Me da la... yo no he leído todo el documento, he estado supremamente ocupado y no tengo todavía la lectura completa, pero veo que haces una síntesis, ¿cómo diría? Desde el mismo documento, o sea, un destacar las partes del documento y los datos fundamentales, o algunos datos fundamentales, obviamente, porque el documento está pues, plagado de mucha información y de los relatos, pero me parece que es una síntesis, por lo menos que a mí me ilumina mucho en este momento, muchísimo también para aprovechar la lectura que deseo hacer completa del documento resumido, obviamente, las 60 páginas. Y quisiera agregar algo, dijéramos, a esa bondad que me parece subraya sobre el documento, las bondades que trae un documento que en este momento está siendo muy polémico, es lo que yo he percibido, ¿no? Que desafortunadamente genera ciertos brotes de división en el país, porque hay gente que tilda esta comisión de aprovechada, de sectaria, de parcializada, en fin, de muchísimas cosas, y en particular, pues, de Pacho. Pero me parece que nos da una luz la síntesis que haces, repito, desde el mismo documento, ¿no? Más, y donde sacas, obviamente, tus apreciaciones y puntualizas pues, algunos puntos de vista. Y solo quería agregar que esto último, que la exaltación de la figura de Pacho, pues creo que a él no le gusta mucho, ¿no? Él es una persona que no le agrada que lo estén exaltando y tal, y bueno, pues lo candidatizan ya hasta para premios de paz. Pero me parece que lo importante es destacar la honestidad de él, y me imagino de la comisión, porque no solamente es él, para un trabajo tan honesto y tan sincero, tan transparente, ¿no? Porque fueron mostrando hasta el último momento, y el informe también lo va reflejando, el propósito de sacar la verdad, una verdad que está trancada, que estaba trancada, que estaba oculta o estaba manipulada en el ámbito público, en el ámbito social. Pero creo que el hecho de hablar, el hecho de hacer hablar a las personas y simplemente narrar sus tragedias, narrar sus dolores, narrar sus dificultades, tal como lo destacas,
cumple con aquello que cantaba Mercedes Sosa, ¿no? No sé si era de ella la obra o de otra persona, pero ella canta, hay que sacar todas las cosas afuera, hay que sacarlo todo afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Y me parece que el espíritu del informe, hasta donde yo voy viendo, y más con lo que acabas de decir, nos abren a eso, ¿no? A mirar con ojos nuevos la realidad del país, que no cambia de la noche a la mañana, ni el informe está dando normas o cosas, sino dejando espacios abiertos para que se siga transparentando una verdad dura, una verdad difícil de aceptar y una verdad que todavía nos genera en medio de todas esas conciencias sectarias, pues divisiones en el país, ¿no? Los ataques que se hacen, y hay algunos ataques que son violentos, contra la comisión violentos, contra el documento violentos, obviamente contra la persona de Pacho. Personalmente, y termino con esto, yo me retiré de un chat en el momento en que dos personas de esas muy cercanas, muy amigas, trataron a Pacho de la manera más ofensiva. Y yo les dije, yo me retiro porque no permito que de un hermano mío se hable de esta manera, sobre todo sin argumentos de fondo, simplemente con la emotividad de que les tocó fibras o heridas propias de sus instituciones o propias de los campos donde trabajaban estas personas. Y bueno, creo que esa es una imagen de lo que tenemos que afrontar y seguir afrontando en el país, porque un documento de estos pues genera ampolla, pero creo que es una cosa positiva, porque nos está abriendo los ojos y nos está abriendo la conciencia de cosas que por lo menos yo pues sabía más o menos, pero entrar en ese dolor, en esa tragedia, en ese caos tan terrible por el que pasó Colombia y por el que de alguna manera todavía pues está ahí metida, pues es sano conocer esa enfermedad para poner las medidas pertinentes que debamos poner individual y grupalmente. Bueno, eso es lo que se me ocurre espontáneamente. Así es, Fernando. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario a la lectura, Reinaldo? ¿Alguien más quiere dar su opinión, su reacción? Bueno, yo estoy fascinado con el reporte. Yo tan solo ayer terminé de leer el reporte abreviado y pues me parece increíble pues las cosas que sucedieron y que de una u otra manera nosotros no nos enteramos o que convenientemente no nos quisimos enterar. Yo particularmente me vine a enterar de la primera familia que fue desalojada de su pueblo en Cundinamarca, que es la señora que arregla el apartamento que tengo en Bogotá, en donde toda la familia tuvo que salir huyendo en camiones y que me contaron lo que había sucedido. Y yo decía, pero esto de verdad sucedió. Esta es la primera persona que yo oigo que experimentó esto. Pero leyendo el reporte, creo que en un momento se habla de que 8 millones de personas colombianas fueron afectadas por el conflicto. Sí, no solamente las 8.000 hectáreas o lo que fuera que fueron robadas, sino también creo que fueron 8.000 personas, 8 millones de personas que fueron afectadas y de una u otra manera nosotros no nos enteramos o yo no me enteré, no nos preocupamos por lo que estaba sucediendo. Se oía que de vez en cuando por aquí, por allá, sí, había unas masacres que mataban policías, que mataban los falsos positivos, pero no de esa magnitud. Sí, y Reinaldo mencionó, volvió a sacar el cuento, la cantidad de niños, que fueron 36,000 o algo así, de niños que fueron llevados o afectados por la guerrilla. Es increíble. Y de nuevo, que no hubiésemos sido solidarios y que no nos hubiéramos enterado, que no nos hubiéramos querido enterar. No sé, es increíble. Excelente, Néstor. Excelente tu comentario. ¿Alguna otra
comentario, reflexión. Yo tengo lo mismo que hice con los ex jesuitas, lo teníamos que escribir, lo escribí, lo he cambiado, le he añadido cosas. Les quiero compartir mis reflexiones. Se los voy a compartir para que me ayuden a ver si a ver si así sale. ¿Está saliendo algo? No, todavía no. Ok. No. Un segundito. Está un poco penoso. Ahí. No. ¿Qué tal ahí? Sí. Ahora sí. ¿Está Sí. una página? Perfecto. Sí. Sí. Ok. Bueno, mis reflexiones. Luego de leer esto, les cuento que cada vez que lo leo y lo he compartido, me entran más dudas lo que decía Fernando y lo que decía Reinaldo. Hay verdades, cada uno tiene su verdad, o la verdad que uno quiere percibir, o la verdad que uno, ahí entra uno en epistemología a decir cuál es la verdad. Pues la verdad es lo que yo estoy viendo después de leer esto, pero yo no pienso que la Comisión de la Verdad dice claramente es comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, pero no es diciendo nosotros somos la verdad. Es una verdad que puede ser sesgada por las personas, puede serlo, claro, pero que trata de ser lo más objetivo. Entonces yo leí esto y esto es lo que yo pienso, lo que me hace pensar. Leer el informe final de la comisión en su versión de 60 páginas ha sido para mí como un viaje al fondo de un mundo desconocido, como decía Néstor, del cual por mi condición de privilegiado y por las circunstancias de mi vida viviendo en el exterior hace más de 40 años, solo tenía breves informaciones que ocasionalmente llegaban a mi conocimiento a través de versiones periodísticas nacionales e internacionales. Me sumo a lo que Néstor decía. He descubierto que esas informaciones que con mucha frecuencia recibía de la prensa o de la televisión eran como unas llamaradas que brevemente se asomaban a mi ventana para señalarme que en la estructura interna de mi país, en el corazón profundo de la realidad de muchísimos campesinos de mi país, había un fuego brutal que consumía los cuerpos, las mentes y los valores de una sociedad y de una gran mayoría de mis compatriotas que desafortunadamente eran víctimas de las luchas de las élites dominantes del país contra quienes inicialmente solo clamaban por cambios estructurales a situaciones de injusticia social. Pienso que, leyendo un poquito, esto comenzó hace mucho tiempo, cuando algunos decidieron que no, esto no puede seguir así, protestaron y ¡pum!, vino esto. El informe me impactó por su seriedad, por su claridad, por su contundencia, por su verdad, y me ha dejado como adolorido por no haber conocido antes y por mi dolor de no haber hecho algo positivo para no permitir que lo que sucedió hubiera sucedido entre mis hermanos los colombianos. Entender por qué pasó toda esta tragedia ha sido el mayor beneficio de esta crucial lectura de mi vida. Si quisiera encontrar un meollo del cual se pudiera derivar toda esta tragedia, luego de leer el informe me atrevería a afirmar que el gran disparador de todo fueron las diferencias ideológicas en cuanto a los modelos económicos y políticos generadores de las desigualdades sociales. También constatar cómo esas diferencias de perspectivas y los cambios estructurales que una parte grande de la sociedad buscaba no se solucionaron de la manera dialogal que sugiere cualquier democracia, sino que se resolvieron a través de las armas, tanto de parte de los que buscaban esos cambios como del Estado o los gobiernos de turno que las utilizaron para reprimir y eliminar a quienes pensaban diferente. La primera cosa es cuando hubo esas diferencias, se fueron a las armas. Lamentablemente, esa élite social y económica que gobernaba y aún gobierna el Estado, se enfrentó al otro extremo de la sociedad. Los campesinos, las minorías, los indígenas, los excluidos
y quienes de lejos pusieron los muertos y fueron las víctimas mayoritarias de esta guerra, que fueron esas poblaciones de los campos que conformaron las fuerzas tanto de las insurgencias como las de las fuerzas militares que les perseguían. Los campesinos son la fuente de los militares y la fuente de los insurgentes y de los paramilitares y de todos los ejércitos. Los anteriores hermanos del campo colombiano se convirtieron en los enemigos internos de una lucha que luego derivó en una pesadilla o tragedia humana, donde la gran mayoría de las víctimas fueron pobladores campesinos no combatientes, asesinados la mayoría por paramilitares, luego por la guerrilla y finalmente por las fuerzas del Estado. Y cuando digo paramilitares, apoyados por las fuerzas del Estado y la guerrilla, y después el Estado. Todo lo anterior penetrado y estimulado en los últimos años, no en el origen, por el poder económico del narcotráfico, que se incorporó a su conveniencia con estos anteriores y con la estructura política y jurídica de toda la nación. Entender lo que sucedió y sus actores directos o indirectos tiene como consecuencia directa buscar la no repetición a través de propuestas y peticiones que la Comisión hace a todos los estamentos de la sociedad y hasta del mundo para solucionar las raíces de la base de este conflicto y sanar y encaminar el país hacia soluciones concretas que reduzcan al máximo la posibilidad de evitar nuevamente un conflicto de estas dimensiones. Luego de invitar a coger las verdades de la tragedia, reconocer las víctimas, incorporar a la memoria crítica del país y llamar a no profundizar la muerte, el odio y la desesperanza, la Comisión pide al país y a los responsables de muchos sectores soluciones concretas que parten de acuerdos y soluciones ya pactadas anteriormente, pero que lamentablemente esa misma polarización política ha impedido ejecutar plenamente, digo yo, durante muchos años. Es un clamor, en un clamor que resulta del dolor de conocer esa verdad de nuestra confrontación, la Comisión pide implementar de manera integral el acuerdo final de paz firmado en el 2016. Tomar la iniciativa de buscar la paz con todos los grupos armados aún existentes para, comillas, parar la guerra ya desde todos los lados y profundizar la democracia mediante la exclusión de las armas del escenario público y abrirse a espacios de diálogo con toda la pluralidad territorial y étnica del país. Adicionalmente, se pide frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado y garantizar la imparcialidad de la justicia. Cuando Pacho hablaba al informe a las Naciones Unidas, invita también a reconocer la penetración del narcotráfico en el Estado, en la cultura, en la política y en la economía, y de la misma manera establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz. Una seguridad, por el caso de la policía, lo pongo aquí entre paréntesis, que no sea el represor, sino el que defiende a la población. Sus peticiones continúan pidiendo un rechazar y acabar la corrupción en los distintos niveles, dar prioridad a la garantía de condiciones de bienestar y vida digna de todos, sin exclusiones, y superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión de indígenas, afrocolombianos, raizales y Roma. Supe que son los gitanos. Concluye su pliego de peticiones al país y sus responsables con un llamado a respetar las diferencias en igualdad de dignidad de mujeres, personas LGBTIQ, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas sin discapacidad y tercera edad. Le pide a las naciones amigas, yendo a los Estados Unidos, que no nos den nada para la guerra, y a todos los colombianos a asumir un cambio para reconocer el otro y la otra, construyendo en nosotros e instalando la confianza y la esperanza. Un último llamado le hace a los líderes religiosos para tomar con valor la misión de reconciliación entre nosotros. En resumen, constato que esas disputas permanentes de siglos, heredadas de las conquistas de unos países por otros, entre quienes tienen riqueza, tierra y poder, y quienes están al otro extremo del espectro sin acceso a la riqueza, a la tierra o al poder, que es universal
y en una permanente dialéctica entre unos y otros, lastimosamente en nuestro país, por muchos años, se decidió enfrentar a través de las armas y no a través del consenso y el diálogo. Para poder convivir en paz con las necesarias diferencias, pero sin los extremos que terminan ahogando a unos y otros en el odio y la desesperanza, surge una luz de esperanza con un nuevo gobierno que coincidencialmente, y digo, y qué feliz coincidencia, enarbola todas y cada una de estas propuestas. Mi espíritu optimista llama a todos para que nos unamos en este esfuerzo de reconciliación eficiente y efectivo para reconstruir nuestra bella nación. Muchísimas gracias a todos. Estupendo. Excelente, excelente. Oh, excelente. Excelente. Muy bueno. ¿Comentario? Muchas gracias. A ver, hay un tema ahí muy complicado y es que yo me he mantenido un poco al margen porque yo tengo que sanar todavía un proceso de negociación de un secuestro de un gran amigo mío, en el cual yo estuve involucrado y al cual fue uno de los episodios más difíciles que yo he tenido en mi vida, después de haberme casado por segunda vez. El hecho de que se enfoquen obviamente sobre todas estas personas que han sufrido la guerra. Me parece a mí que falta un pedazo que son todas las personas que sufrieron el secuestro. Porque el secuestro es una de las cosas que más acaba con una persona, psicológica, física y demás. Mi amigo, gracias a Dios, después de 4 meses de estar secuestrado, se le voló a la guerrilla. Y se le voló y hoy en día vive en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que hay que hacer este proceso para todos aquellos que fueron afectados por la guerra. Ese es mi comentario. Gracias. Me parece muy válido lo que dices, Guillermo, y me parece, yo he oído entre muchas reacciones, lo hicimos en el grupo de los jesuitas, hay varios que dicen más o menos lo mismo. Yo viví eso. Y yo, Darío Gamboa, les estoy diciendo, ustedes saben yo por qué vivo acá. Yo estuve 6 meses negociando con la guerrilla la liberación de mi prima. Y cuando trataron de secuestrar a mi papá y a mi esposa, decidí que no más Colombia. Por eso llevo aquí 30 años. Pero igual pienso que la comisión entrevistó muchísimos secuestrados, entrevistó muchísimos víctimas de esto. Y claro, cuando uno lo siente en carne propia, evidentemente, y cuando le mataron a su papá, y cuando al expresidente Uribe le mataron a su papá, es decir, que uno entiende que las personas sientan esto en carne propia y que sea supremamente difícil decir perdonar. Pero el tema y lo que trae la comisión es, escuchamos a todos por todas partes. El que quiso venir acá y decir que de eso se perdone es difícil. Y hay gente que dice, no lo perdono nunca, porque tiene todas sus razones y hay emociones. Lo que sí me parece es muy válido es que haya distintas reacciones. Pero para mí lo excelente de esto es que nos ha puesto a conversar en Colombia. Nos ha puesto a que cada uno lo medite desde su punto de vista, y el uno dice que es sesgado y el otro dice que mire esto. Y miren, tengo compañeros mismos de Pacho de Rú, ex jesuitas, que han dicho las cosas más interesantes, y los invito a ustedes a que vean ese video de la sesión pasada de los ex jesuitas. Fue brutal, porque hubo gente que dijo cosas probablemente nunca lo ofendieron, pero sí el que mi visión, eso está sesgado. Hay cosas que no estoy de acuerdo. Claro que hay cosas que no estamos de acuerdo. Claro que hay perspectivas, que los miembros de la Comisión de la Verdad fueron elegidos de entre personas que luchan por los derechos humanos, que luchan por la paz, que luchan por... Evidentemente, que un militar se salió. Es decir, todas esas cosas no le quitan validez, en mi opinión,
a lo profundo de esta gran división que ha sido. Yo nací, mi papá era un liberal profundo, detestaba a los conservadores. Cuando fui a entrar de jesuita me dijo, no se meta a esa vaina porque los jesuitas mataron al general Uribe en frente de San Bartolomé. Le metieron un tiro. ¿Y cómo va a ser meterse a esa vaina de asesinos? Y le tocó firmar el permiso para que yo entrara al noviciado. Pero desde eso yo respiré odio entre liberales y conservadores. Y todos nosotros de alguna manera lo vivimos. Pero es que eso nos viene de atrás. Toda esta cuestión de que se resuelve el asunto con las armas. Para mí lo que la comisión rescata es exactamente eso. No debimos haber resuelto la primera vez que hubo rebeldes, tiro fijo, cuando se levantó en armas, venga, converse, maestro. Y lo que yo estoy viendo ahora es que eso va más allá de tiro fijo. Es que fíjense el problema que hubo con la violencia, con toda la violencia de los años 55, 60, en donde era el corte de franela y una violencia asquerosa, pero venía básico entre los odios que existen entre los grupos que siguen existiendo. Me pasó hace poquito, me pasó antes de las elecciones. Se me atravesó un taxista y yo le pité durísimo, el tipo se asustó, se alcanzó a montar un poco al andén y pues iba a atravesar, como hacen todos los taxistas que van en todas partes. El tipo se estuvo, bajó la ventana y lo único que me supo decir fue uribista hijo de puta. Y yo dije... Qué tino el tipo, ¿ah? No, pues no tanto porque yo uribista sí, ya no soy, pero a lo que yo llevo es el odio que desafortunadamente sigue existiendo y lo que sigue existiendo desafortunadamente hoy, perfecto, va a entrar un gobierno el cual se va a dedicar a tratar de quitar y eliminar o cambiar un poco el chip no solamente de desigualdad, sino de corrupción, Dios los oiga. Claro que con Roy Barreras ahí me complicada la vaina, pero es muy difícil cambiar ese chip de odio entre grupos, entre familias. Eso es algo que nos tiene vaciados. Buen comentario. ¿Algún otro comentario? Pistolas. A ver, Fernando. A ver, Fernando. No, yo ya hablé, que hable Humberto. Yo también tengo muchas historias de esos temas de violencia. Mi papá, por ejemplo, tuvo que salir por la laguna de Fuquene porque lo iban a matar por liberal, pero lo hubieran podido matar también por godo. Y viví con mi papá en esa psicosis de que los godos lo iban a matar. Fue muy difícil hablar con él para decirle que, pues, que los liberales también habían matado godos. No me habló 3 meses cuando le dije eso. Pero pues yo estaba viviendo otra realidad. Y era muy difícil hacerlo entender eso. Y eso era la violencia partidista, ¿no? Mi familia también, mucha parte, estuvo en el Líbano, vivía en el Líbano, y pues allá estaba la violencia fuerte, estaba Sangre Negra, Desquite, y uno sabía, y después decían al otro día que habían encontrado cadáveres haciéndole el corte de franela, que era abrir aquí y sacarle la lengua y ponerla aquí por fuera. Y la violencia, y yo a los 10 años ya estaba yo prácticamente viviendo esa violencia, y en el Líbano había toque de queda desde esa época a los 5 de la tarde. Y uno chino lo que hacía era jugar en la calle, y cuando aparecía el ejército o alguna cosa, dejaban todas las puertas abiertas y uno se metía ahí porque no se podía estar en la calle. Y bueno, y así les puedo contar muchas anécdotas, porque además de eso participé de una ONG dedicada a los derechos humanos, y bueno, eso es lo que me tiene de pronto metido aquí de patas y manos tratando de decir cosas,
y tal vez molesto a mucha gente punzándoles y diciéndoles cosas, pero es porque me ha tocado vivir eso. Me tocó también negociar un secuestro y es de las experiencias más duras que yo he tenido que participar, porque ese señor era un señor de una muy buena solvencia económica, entonces tenía un seguro de secuestro con una aseguradora inglesa, y de allá mandaban unos detectives para monitorear ese proceso. Y bueno, aprendí mucho. Todos los días tenía que, por radio, hablar con la guerrilla. Después tenía que hablar con un grupo de asesor de la familia en qué iba la negociación. Lo único que no... Y yo era el intermediario y me metí de negociador. Yo no dormía de eso. De pensar que la vida de ese señor dependía de lo que yo pudiera decir bien o mal. Porque yo era el directo negociador. Obviamente con las instrucciones de los detectives y de la familia, pero también había que ser creativo, por ejemplo, para no mortificarlos mucho por estas historias, que el punto de partida de que se hiciera la negociación es porque estaban fregando y que pedían alrededor de 5.000 millones, 6.000 millones de pesos, y la familia dijo, no podemos llegar allá. Y por ahí hasta 800. Entonces yo dije en la negociación 500. ¡Ay, vamos a matar a ese señor! Y dije, ustedes no pueden seguir alargando esta negociación, porque el señor, si levántele la camisa al señor y verá que tiene una chamba del pecho hasta la espalda porque le sacaron un pulmón. En ese sitio donde creo que ustedes lo tienen, él se va a morir solo. Y resulta que aquí hay una cantidad de herederos pendientes de que el señor se muera para distribuir la cosa, y ustedes se van a quedar sin nada. Entonces, o negociamos ya, o esto se acaba. Hablamos el próximo, era como un viernes, hablamos el lunes, y pum, y les colgué. Y no, finalmente funcionó y negociaron. Pero el hecho de negociar la vida de un ser humano, uy, madre, no se lo deseo a nadie. Y no quisiera, pues tengo una experiencia ya, pero no quisiera repetirla. Ahora, si me toca, lo haría. Qué bien, Humberto. No, miren, el tema daría para muchas cosas. Lo que me parece interesante de todo, por lo menos resumiendo lo que yo traté de decir, es, esta vaina viene de muy lejos, esto no es de ayer. Esto, yo pienso que los españoles llegaron aquí y nos transmitieron, y el modo como trataron a los indios y el modo como colonizaron. Yo no digo que le echemos la culpa a nadie, ¿no? Pero sí es parte casi de una naturaleza de que las cosas se resuelven a bala o a flecha o a lo que sea, ¿no? Pero se resuelve matando al otro. Y lo que yo creo que está pasando, o lo que se está tratando de hacer la comisión, es decir, cualquier diferencia, hablemosla, hablemos, conversemos. El diálogo es la manera civilizada y eso es un cambio que no se va a ver de la noche a la mañana, pero por lo menos ya nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Para mí eso es lo más importante del informe. ¿Algún otro comentario? No sé, tenemos unos minutos más. Fernando. Yo podría decir algunas cosas. Es que tampoco es mucho lo que tengo que decir. Y la razón principal es justamente que todos los que han hablado y lo que yo he oído es, en el fondo hay mucho de lo que todos pensamos se puede ir unificando en algo. Entonces, pues creo que no sería cosas absolutamente nuevas. Yo quisiera hablar más bien desde el punto de la experiencia que ha sido para mí la lectura de
de ese resumen y de las cuestiones de que habla la comisión de Pacho de Ruz y sus compañeros. Y es cierto, todos tenemos en una u otra forma alguna experiencia directa o indirecta de lo que es eso. Y realmente no es fácil, porque uno tiene que entender la dureza de la situación de quienes perdieron a sus familiares, o no solo a los familiares, sino el dinero, la tranquilidad, bueno, todos que sin haber sido ladrones terminaron en la ruina o perdieron lo que en forma justa habían obtenido. Y pues yo creo que todas las anécdotas que hay al respecto son de verdad innumerables. Me acordaba, por ejemplo, ahora que estaba hablando Humberto del señor ese experto, de ese señor que le habían operado. Un tío mío, un hermano papá, 2 veces casado y 2 veces viudo, y adinerado. Estaba en la finca una vez en Huila y llegaron a llevárselo los de la guerrilla. Y entonces él muy hábilmente les dijo: mire, yo ya tengo tantos años, no tengo quien vele por mis intereses. Yo no tengo sino un poconón de sobrinos que están esperando a ver a qué horas las pelo para aprovecharse de esto. Así que si ustedes quieren, pues yo me voy con ustedes con el convencimiento de que nadie va a dar 5 centavos por mí, porque más bien les conviene es que yo no salga. Si quieren ganado, llévense el ganado que hay aquí. Bueno, eso de golpe les sirve, pero llevándome a mí no es mucho lo que ganan, y efectivamente no se lo llevaron. Bueno, eso como anécdota pues simplemente muestra algo que es lo que yo descubrí leyendo ese informe. Es que realmente uno no tenía, por diversas razones, especialmente quizá por lo que tú mencionabas, Darío, de que hemos sido una élite, no teníamos una idea clara de qué era lo que pasaba. Sí, pasaban, pero le pasaban a otros. Y es muy distinto que le pase eso a alguien con plata a que le pase eso a alguien sin plata. Eso marca una diferencia enorme. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo he venido a descubrir, que la visión que podía tener antes era muy parcial. Era muy parcial. Y me ha hecho mucho bien y mucho dolor, ambas cosas, porque realmente es muy doloroso la lectura de toda esa serie de circunstancias tan horribles, tanto para los de las víctimas de paramilitares, como de la guerrilla, como de lo que usted quiera, de la injusticia de la sociedad, de todo lo que se quiera. Para mí ha sido realmente muy impactante, y creo que el punto está justamente, para mí la importancia ha sido esa, el descubrir eso, en medio del dolor, y de que yo no puedo hacer mucho más que denunciar lo que me parezca injusto. Es muy importante el haberlo descubierto. Es muy importante. Y me hace pensar mucho realmente en que no podemos seguir estando callados al respecto. Puede que no hagamos mucho, pero con el solo hablarlo es muy importante. Eso. Bien, Leonidas, qué interesante, qué bueno, Leonidas. Muchas gracias. Fernando, ibas a decir algo. Una cosa muy breve.
para no alargarme. Vean, la pandemia, como lo hemos quizás hablado en otros momentos, trajo beneficios grandes para nosotros porque nos puso a todos en una situación igual de vulnerabilidad. Nos hizo que nos arrodilláramos todos o nos encerráramos, como lo queramos llamar, y que nos sometiéramos a procesos aburridores de acuartelamiento, de vacunas, de medidas y nuevas formas de convivencia, de restricciones, etcétera, etcétera. Yo diría que análogamente deberíamos tomar los colombianos, todos, este informe o esta circunstancia en general, no solo el informe, pero la circunstancia que estamos viviendo, incluso con el nuevo gobierno, para buscar esas cosas que nos unifiquen en este momento dentro de un cambio que lo vemos necesario, que no lo sabemos exactamente cómo deba ser, aunque todos queremos que cambien las circunstancias, que cambien las situaciones violentas, las situaciones corruptas, etcétera, etcétera. Pero me parece que sí, como han dicho, esto es un proceso lento, esto no se va a cambiar de la noche a la mañana porque tantos años con una herida a cuestas, esa herida va a requerir casi que, no sé si lo mismo o en qué medida, un tiempo para sanarse y para curarse plenamente. Sabiendo que unos a otros seguimos rascándonos las heridas de los otros o las propias. Entonces, creo que se necesita un tiempo suficiente y una mentalidad, ir creando un clima distinto para cambiarnos desde, quiero decir, necesitamos trascender todas estas dolores, todas estas vergüenzas, todas estas culpas, todas estas ignorancias, y buscar mecanismos espirituales, y cuando hablo espirituales hablo en sentido amplio de todas las religiones, de todas las creencias, pero enfocadas hacia el sentido de lo humano, al sentido de la convivencia, al sentido de la fraternidad, al sentido de generar pasos concretos de justicia, o para decirlo en una sola palabra, casos o caminos de auténtico amor. Y eso no va a ser fácil. Pero yo creo que eso es una tarea que en nuestras relaciones interpersonales, en el cambio personal de actitud, ¿no? Yo obviamente no voté por Petro, no quería votar por Petro, pero la realidad se me está imponiendo en este momento de decir, hombre, todo lo que haya sido Petro lo fue, pero no me puedo caer en esa leche derramada, sino poner la confianza en un hombre que, bueno, está dando signos, diríamos, positivos, y tenemos que tener confianza y esperanza de que pueda llevarnos por caminos pues distintos que nos conduzcan a ese cambio que generamos, pero hay que empezar a confiar, y es decir, confiar es abrir el espíritu a una realidad nueva, ¿no? Y tratar de purificar esos residuos que nos quedan, que son muy humanos, de violencias, de venganzas, de odios, de no aceptaciones, etc. Esas heridas son difíciles de curar, pero con la conciencia de conocer la verdad y de seguirla conociendo, creo que tenemos que poner mecanismos personales que redunden también en mecanismos comunitarios de vivir en un espíritu nuevo. Gracias, Era más lo que quería decir. Gracias, Fernando. Humberto. Sí, yo, sumado a lo que ha dicho también Fernando, yo insistiría en que tenemos que comenzar por nosotros mismos a querer el tema de la paz, a querer la conciliación en nuestra casa, cambiar la actitud de estar echando vainas y no sé qué más. No, miremos las cosas como son, pensemos en una actitud positiva. Y por ejemplo, en el caso del informe de la verdad, entender que es un informe y puede tener muchos errores, puede faltarle cosas, pero hay una cosa importantísima, y es que allí hay un resumen de los actos delictivos que se generaron por la violencia, las violaciones, las muertes, bueno, todas esas cosas, y así falten cosas. Eso tenemos que aprender a decir, no más eso.
y pues si hay más cosas, pues aportarlas, pero no cerrarse a que eso es un instrumento que no sirve para nada, porque le falta, porque no, como decía alguien en el chat, que no habían recibido a una fundación, Ujú. bueno, Sí. una fundación, yo no me acuerdo. Bueno, pues ahí esa fundación no ha hecho sino escribir libros, informes, eso hay que irlo sumando, pero cambiar la actitud primero, la nuestra y nuestra familia. Yo creo que haciendo eso ya hacemos mucho. Qué bien, Humberto, qué bien. Yo quiero decir dos palabritas de lo que acabas de decir, la cuestión de uno mismo. Miren, yo he visto ahora mucha gente que sí, lógicamente estamos en redes sociales. Esta mañana le llegó a Pilar una cosa de sus compañeras de colegio de que miren, Roy Barreras le va a quitar 7% a las pensiones de todo el mundo para financiar la guerrilla, ¿no es cierto? Una vaina que salió ahí y entonces me dice Pilar, ¿será eso cierto? Entré yo a mirar y eso es una vaina del 2016, que cuando él era presidente, que es más noticia falsa que lo que quiera, pero se lo decía a una de sus amigas, entre otras esposa de un amigo nuestro, Humberto, y creando cizaña, más cizaña, ¿no? Porque pues es que Roy Barreras, semejante ampón, ¿no es cierto? O el otro que fue guerrillero y entonces no puede ser presidente, o el otro que... yo creo que ahí es donde lo que tú dices, uno tiene que empezar por el cambio interno, de decir, yo me voy a dedicar a construir, no a destruir. Voy a dedicarme a ver qué puedo hacer para que salga bien, sin ser pendejo, desde luego, pero sí tratando de decir qué hay de bueno en esto. Y esta mañana me llamó un petrista furibundo, amigo mío, y a decirme que estaba feliz, que no sé qué, y le dije, oiga, pero usted sabe por qué Petro no fue a la reunión de alcaldes ayer, que dejó como a 100 alcaldes metidos. Y entonces el tipo me dice, ay, no, no puede ser, ¿cómo va a ser eso? Y es verdad, aparentemente no fue a una reunión de alcaldes. La primera cosa es que descarado, cómo dejó a todos los alcaldes plantados. Yo todavía no sé qué fue por qué no fue. Si de repente era que le tenían un atentado o alguna vaina, y pues el servicio secreto le dijo mejor no vaya o alguna vaina, no sé, pero deducir arbitrariamente que las cosas son malas o que las cosas van por mal camino, eso es lo que yo creo que nos ha contagiado terriblemente. Somos muy fáciles y yo soy el primero que recibo vainas y que trato de verificar antes de mandarlas, por Dios, porque hay cantidad de noticias falsas que la gente le encanta decir y soltar y soltar y soltar, absurdo. Pero bueno, ese es mi comentario, lo que tú dijiste, Humberto. Mira, un amigo ayer o antes de ayer me decía, es que ese informe de la paz es muy parcializado. No dice nada de los reclutamientos de las FARC a los niños. Claro que sí. Entonces yo le dije, bueno, déjeme mirar. Y me metí allí y había 37 referencias a ese tema. Entonces se lo mandé sin pelear. Mira, ahí hay 37 referencias a eso. Revísalos para que no vuelvas a decir ese tema. Yo creo que nos toca ese proceso y perdió un amigo, No, el tipo ya por lo menos no puede seguir diciendo esas pendejadas, ¿no? Sí. Bueno. Yo Yo no sé, Darío, yo creo que este tema nos da... ¿A otra? Sigue dando, Reinaldo está levantando la mano. No sé qué opinan. Yo creo que es un tema bastante fuerte, crudo, real. Y la próxima semana ya tendremos presidente nuevo, ¿no? Entonces... Si quieren, ya estamos ya por encima de la hora, es verdad, y creo que nos falta oír a algunos del grupo que quisieran contribuir. ¿Dejamos el tema para seguir la semana entrante? Yo opino que sí. Ok. Yo también. Sí,
Sí, Reinaldo Estiva levantó la mano. No, me uno pues para dejarlo para la próxima. La próxima. Y hablemos tranquilamente. Yo creo que hay mucha tela para cortar. Hay cosas interesantes que yo he oído y absolutamente respetables de distintas opiniones. Y no se trata de saber quién tiene la verdad o quién no la tiene. Para mí el tema es que esto está siendo un momento de reflexión muy profundo y que afortunadamente se está haciendo y vale la pena. Hay un temita que quería rápidamente, el tema del documento del padre Umaña. Fernando, muchísimas gracias por todo lo que nos mandaste. Ahí creo que algunos te han mandado correcciones o sugerencias, sé de Gabriel, de Reinaldo, no sé de quién más, pero creo que estamos avanzando en eso, ¿no es cierto? No, está muy bueno, muy bueno. El documento Excelente el documento. Excelente. El documento está listo con las correcciones de Darío, con las correcciones de Gabriel, que las alcancé hoy a incluir todas. Y vi de Reinaldo, mandaste alguna cosita también. Sí, yo no vi. Ya, ok. Sí. Esa no la he visto todavía. Era la misma que yo te había mandado. Sí, pero está, digamos, el documento está listo. Listo. Rápidamente hice quedaron 3 párrafos nomás cortos de la introducción que pidieron que se quitara. Arreglé, todavía pues hubo como diferencias ahí en lo que me mandaron de corrección en los prefectos, pero creo que quedó ya claro. Darío me ha mandado unas correcciones, las de Gabriel creo que eran todavía más claras, y espero que hayan quedado ya bien ubicadas. No sé si espero que haya más correcciones o le mando a Darío o a Guillermo otra vez. Mándame, sí, mándamelo, hacemos lo mismo, creamos un PDF ya con una versión, digamos, llamémoslas 2 o 3, como la quieras llamar, o versión fecha. La estoy numerando con la fecha. Ese último documento tiene documento mártir del 3 de agosto. Y así vamos identificando claramente. Mándame el mártir del 3 de agosto, lo repartimos y si hay comentarios, pues para la próxima también abrimos un espacio para eso. Perfecto. Una curiosidad, ¿por qué se llama mártir? Porque se le puede quitar, mochar, se le puede añadir. Porque al original lo agarraron y chaca. Lo descuartizamos. Entonces, por eso es. Hasta que resucite. Claro. Descuartizamos el pobre original. Bueno, ahora entendí porque saben hablar de eso. No es que pensé que era que querían poner al padre Umaña en posición de como mártir, sí. Pero, no. Es el descuartice de un documento original de 60 y pico páginas. Sí, el de 71 con este no tiene ya mucho nada que ver. Estructura, en contenido muchísimo. Sí. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar el original, pero este ya, bueno, pues veamos qué más comentarios hay, qué más correcciones y enmiendas. Y mandarlo, claro. Nos ponemos una fecha para ya terminarlo, porque creo que está ya de un cacho. Buenísimo. Listo, perfecto. ¿Algún tema más? Una pregunta, ¿por qué a los gitanos les dan ese nombre en el documento? ¿Rom? R-O-M. Ellos mismos se denominan así. ¿Así? Sí. Pudiéramos conjeturar del inglés. La palabra en inglés es roam, pero con R-O-A-M, que quiere decir vagabundear. No están en un solo lugar. No debe ser en su lengua. Debe ser eso. En Europa también les dicen romí o romi. Sí. Sí. Romería. Van de sitio a sitio, no se quedan vivos. Yo lo único que me acuerdo era que llegaban a la esquina de mi casa a leernos la mano y a mi mamá le daba pánico y nos hacía entrar. Esconder los niños porque se los robaban. Eso. Y no se volvió a ver gitanos. Nada. Si se porta mal, hago que se lo lleven los gitanos. No come la remolacha, se lo llevan los gitanos. Si no se come la remolacha. Uy, detesto la remolacha. Uy. Esos traumas que nos causaron, mijo, desde chiquito. Qué barbaridad. No podemos ver una remolacha hoy en día porque se nos pelucan los pelos de la susto. Yes, sir. Bueno, mil gracias. Gracias, nos vemos la semana entrante. Gracias. Excelente. Excelente, gracias. Chao. Chao.